Listra. Joyería Hermón presenta. El decreto sigue en pie. La amenaza aún se cierne sobre el pueblo judío. Pero algo ha cambiado. Ester ya no es la joven temerosa de días anteriores. Ha entrado ante el rey, y él la ha recibido con favor. Pero en vez de precipitarse, Ester elige esperar. Brilla como Ester, levántate, tu corazón nunca se detendrá. Desde el silencio Dios te guiará. Brilla como Ester, la luz vencerá. En este episodio, el relato toma una curva inesperada. Ester no clama, no acusa, no revela su petición de inmediato. Invita al rey y a Amán a un banquete, y cuando parece que el momento ha llegado, los invita a otro más. ¿Por qué? ¿Por qué esperar cuando el peligro es tan inminente? Porque a veces la fe no corre, sino que camina al ritmo del cielo. Ester nos enseña que la paciencia no es pasividad, es estrategia. Es confianza profunda en que el momento correcto no lo dicta el miedo, sino Dios. Mientras tanto, Amán sale del banquete inflado de orgullo. Cree que está en la cima. Su ego se eleva como una torre, pero un solo rostro lo perturba. Mardoqueo. Ese hombre que no se inclina, que no lo honra, que desafía con su sola postura todo lo que él representa. En el libro de Ester, la figura de Amán se presenta como un antagonista central cuya ira y orgullo desencadenan una serie de eventos que amenazan la vida del pueblo judío. Amán, un alto funcionario en la corte del rey Asuero, se siente profundamente ofendido por la negativa de Mardoqueo a rendirle homenaje. Este acto de desobediencia no solo hiere su ego, sino que también desata una ira desmedida que lo lleva a tramar un plan de exterminio contra todos los judíos del imperio persa. La ira de Amán es un reflejo de su carácter, un hombre que busca el poder y la admiración, y que no tolera ninguna forma de desafío a su autoridad. Su respuesta a la falta de respeto de Mardoqueo es desproporcionada. En lugar de buscar una solución razonable, decide eliminar la fuente de su frustración de la manera más drástica posible. Por otro lado, Mardoqueo, primo y adoptivo de Ester, representa una postura completamente diferente. Su decisión de no inclinarse ante Amán no es un acto de rebeldía sin fundamento, sino una afirmación de su identidad y fe. Mardoqueo sabe que su lealtad a Dios y a su pueblo es más importante que cualquier reconocimiento temporal que pueda obtener en la corte persa. Esta firmeza en sus convicciones demuestra una profunda paciencia, ya que él elige no reaccionar impulsivamente ante la provocación de Amán. En lugar de buscar venganza o responder con hostilidad, Mardoqueo opta por mantener su integridad y esperar el momento adecuado para actuar. La paciencia de Mardoqueo es un elemento clave en este relato. A pesar de la ira de Amán y de la amenaza que se cierne sobre su pueblo, Mardoqueo no se deja llevar por el miedo ni por la desesperación. Su fe en Dios le otorga la fortaleza necesaria para soportar la injusticia. Esta paciencia no es pasividad, es una forma activa de esperar en el Señor, confiando en que, aunque las circunstancias sean adversas, Dios tiene un plan que se desarrollará en su tiempo perfecto. La respuesta de Mardoqueo contrasta fuertemente con la ira de Amán. Mientras que la ira a menudo conduce a decisiones precipitadas y destructivas, la paciencia permite la reflexión y la sabiduría. Mardoqueo comprende que la verdadera victoria no se logra a través de la venganza, sino a través de la perseverancia y la fe. Esta perspectiva es esencial para enfrentar los desafíos de la vida. Nos enseña que, aunque podamos sentir la presión de actuar rápidamente, a veces la mejor respuesta es esperar y confiar en que Dios está en control. La ira de Amán, alimentada por su ego y su deseo de poder, finalmente lo conducirá a su propia destrucción. Su incapacidad para manejar su ira y su obsesión por eliminar a Mardoqueo reflejan una falta de entendimiento de las consecuencias de sus acciones. En contraste, la paciencia de Mardoqueo no solo lo protege, sino que también se convierte en un instrumento a través del cual Dios puede obrar. Esta dinámica entre la ira y la paciencia es fundamental para comprender el desenlace de la historia. En contraste, la paciencia de Mardoqueo no solo lo protege, sino que también se convierte en un instrumento a través del cual Dios puede obrar. Esta dinámica entre la ira y la paciencia es fundamental para comprender el desenlace de la historia.
La figura de Amán en el relato de Ester es un claro ejemplo de cómo la vanidad y el orgullo pueden llevar a la autodestrucción. Amán ocupa una posición de gran poder en la corte persa, sirviendo como el primer ministro del rey Asuero. Este estatus elevado no solo le otorga autoridad, sino que también alimenta su ego y su necesidad de reconocimiento. A lo largo de la historia, su vanidad se manifiesta en múltiples formas, revelando un carácter profundamente inseguro que busca validación a través de la admiración de los demás. Desde el comienzo de su introducción en el relato, Amán se presenta como un hombre que se siente superior a los demás. Su deseo de que todos se inclinen ante él no es simplemente un reflejo de su posición, sino una necesidad personal de ser venerado y respetado. Cuando Mardoqueo se niega a rendirle homenaje, la reacción de Amán es desproporcionada. En lugar de considerar que la negativa de Mardoqueo podría ser una cuestión de principios o creencias, Amán se siente personalmente ofendido. Esta falta de autoconciencia y la incapacidad de manejar la crítica son características distintivas de su vanidad. La vanidad de Amán se ve acentuada por su deseo de demostrar su grandeza a otros. A lo largo del pasaje, se observa cómo comparte con su familia y amigos los privilegios que ha recibido del rey, incluyendo su posición de honor y el hecho de ser invitado a banquetes exclusivos. Este comportamiento no es solo un acto de alarde, es un intento de reafirmar su estatus y su importancia en la corte. Amán necesita que los demás reconozcan su grandeza, y su felicidad parece depender de la aprobación externa. Sin embargo, esta búsqueda constante de validación revela una profunda inseguridad en su interior. A pesar de tener poder y riqueza, Amán no puede encontrar satisfacción genuina, lo que lo lleva a un ciclo de frustración y desesperación. La incapacidad de Amán para aceptar la negativa de Mardoqueo y su deseo de venganza son manifestaciones directas de su vanidad. En lugar de buscar una solución pacífica o reflexionar sobre su propia reacción, decide tramar la muerte de Mardoqueo y, por extensión, del pueblo judío. Este plan no solo refleja su deseo de eliminar a quien lo desafía, sino también su necesidad de reafirmar su superioridad a través de actos de violencia. La venganza se convierte en su respuesta a la ofensa, y esto es un claro indicativo de cómo la vanidad puede distorsionar el juicio y llevar a decisiones destructivas. La propuesta de la horca en la historia de Ester es un momento crucial que revela la profundidad de la malicia y el orgullo de Amán, así como las consecuencias de su ira desmedida. En este contexto, la horca no solo simboliza un medio de ejecución, sino que también representa la culminación de la venganza personal de Amán contra Mardoqueo. Este acto extremo de violencia es un reflejo de la desesperación y la falta de juicio que surgen de la vanidad y el orgullo herido. La propuesta de la horca en la historia de Ester es un momento crucial que revela la profundidad de la malicia y el orgullo de Amán, así como las consecuencias de su ira desmedida. En este contexto, la horca no solo simboliza un medio de ejecución, sino que también representa la culminación de la venganza personal de Amán contra Mardoqueo. Este acto extremo de violencia es un reflejo de la desesperación y la falta de juicio que surgen de la vanidad y el orgullo herido. Desde el momento en que Amán se da cuenta de que Mardoqueo no se inclina ante él, su ira comienza a crecer. Sin embargo, su respuesta no es simplemente un deseo de castigar a Mardoqueo, sino que se transforma en un plan para exterminar a todo el pueblo judío. Esta decisión revela la naturaleza profundamente destructiva de su carácter. En lugar de abordar el conflicto de manera racional o buscar una resolución pacífica, Amán elige un camino de odio y violencia. La propuesta de construir una horca de 50 codos de altura es un acto de arrogancia que busca no solo eliminar a Mardoqueo, sino también enviar un mensaje a todos aquellos que se atrevan a desafiar su autoridad. La elección de la horca como método de ejecución es significativa. En la cultura persa, la ejecución en la horca era un castigo público y humillante, diseñado para deshonrar a la víctima y servir como advertencia para otros. Al proponer esta forma de ejecución, Amán no solo está buscando vengarse de Mardoqueo, sino que también está tratando de infligir un castigo ejemplar que refuerce su poder y controle a los demás. Este deseo de humillación es un indicativo de su carácter. Su necesidad de ser visto como superior lo lleva a optar por un acto que no solo es cruel, sino también profundamente inmoral. La propuesta de la horca también pone de manifiesto la falta de empatía de Amán. Al decidir acabar con la vida de Mardoqueo, no considera las implicaciones de su acción ni el sufrimiento que causará a otros.
Esta desconexión emocional es un rasgo común entre aquellos que son dominados por la vanidad y el orgullo. Amán se encuentra tan centrado en su propia ofensa y en su deseo de venganza que pierde de vista la humanidad de Mardoqueo y de los judíos en general. Esta falta de consideración por la vida humana es un recordatorio de cómo el orgullo puede distorsionar nuestra percepción de la realidad y llevarnos a actuar de maneras que son moralmente reprobables. El hecho de que Amán comparta su plan con su esposa Cerés y sus amigos también es revelador. En lugar de buscar consejo o una perspectiva diferente, se rodea de personas que alimentan su ego y apoyan su venganza. Esto resalta cómo la vanidad puede crear un círculo vicioso en el que las malas decisiones son reforzadas por la aprobación de otros. La falta de voces críticas en su vida contribuye a la escalada de su plan malvado, lo que demuestra cómo la falta de autocrítica y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones desastrosas. Además, la horca marca el momento en que la ira de Amán se convierte en acción concreta, y su plan de exterminio se pone en marcha. Este acto no solo afecta a Mardoqueo, sino que tiene repercusiones para todo el pueblo judío, lo que añade un nivel de gravedad a la situación. La historia de Esther se convierte en una lucha no solo por la vida de un individuo, sino por la supervivencia de una nación. La propuesta de la horca, por lo tanto, se convierte en un símbolo de la opresión y el odio que se cierne sobre los judíos, lo que hace que la intervención divina sea aún más necesaria y urgente. La ironía de la propuesta de Amán es que aunque busca eliminar a Mardoqueo, su plan finalmente se vuelve en su contra. La historia de Esther nos muestra que aquellos que buscan hacer el mal a menudo terminan cosechando las consecuencias de sus propias acciones. La horca que Amán había preparado para Mardoqueo se convierte en su propia trampa, un recordatorio de que la justicia divina no se ve afectada por la arrogancia humana. Este desenlace es un testimonio de cómo Dios puede utilizar incluso los planes más malvados para llevar a cabo su propósito. Lo que Amán no sabe es que la paciencia de Esther no es demora, es dirección. Que el silencio del banquete es un acto de guerra espiritual. Que Dios, aunque invisible, no está inactivo. La historia se tensa. Y justo cuando parece que el mal avanza sin obstáculos, el cielo prepara su contraataque. La manera en que Dios orquesta los eventos y utiliza a los personajes para llevar a cabo su propósito es un testimonio poderoso de su poder y de su cuidado por su pueblo. La decisión de Esther de ayunar antes de presentarse ante el rey es un acto de fe y una demostración de su compromiso con su pueblo. Al buscar la guía y el favor de Dios, Esther se prepara para enfrentar el desafío que tiene por delante. Este momento de preparación espiritual es fundamental, ya que establece el tono para la intervención divina que está por venir. La intervención divina se hace evidente en la forma en que Esther, a través de su valentía y fe, se convierte en la voz de su pueblo. Su disposición para arriesgar su vida por la causa de los judíos es un testimonio de cómo Dios puede usar a una persona para lograr un impacto significativo. La valentía de Esther no solo es inspiradora, sino que también es un reflejo de la obra de Dios en su vida, guiándola hacia el cumplimiento de su propósito. La paciencia de Esther es una cualidad extraordinaria, su capacidad para esperar, orar y actuar con sabiduría es increíble, ya que Esther se convierte en un instrumento de salvación para su pueblo. Su vida nos enseña que la paciencia no es simplemente una espera pasiva, sino una virtud activa que requiere fe, preparación y discernimiento. En momentos de crisis, la paciencia puede ser la clave para encontrar soluciones efectivas y cumplir propósitos divinos. La vida de Esther nos invita a cultivar esta virtud en nuestras propias vidas, confiando en que, al igual que ella, podemos ser instrumentos de cambio y esperanza en medio de la adversidad. A veces pensamos que actuar rápido es sinónimo de fe, que si no nos movemos, estamos fallando, que si esperamos, perdemos la oportunidad. Pero la historia de Esther nos revela otra verdad: la paciencia no es pasividad, es sabiduría guiada por el cielo. Esther ya había sido recibida por el rey. El cetro fue extendido. La oportunidad estaba ahí, pero ella no habló aún. ¿Por miedo? No. Por discernimiento. Porque no todo momento disponible es el momento correcto. Porque hay batallas que se ganan no cuando se actúa, sino cuando se espera. El enemigo, Amán, no tuvo esa paciencia. El orgullo lo devoró.
Una sola mirada de desprecio bastó para encender una tormenta dentro de él. Y cuando el orgullo y el enojo nos gobiernan, tomamos decisiones precipitadas, peligrosas. Él mandó a construir una horca antes de saber lo que Dios estaba por hacer. ¿Cuántas veces nosotros también nos desesperamos? Queremos respuestas ya, justicia ya, éxito ya. Pero Dios es un Dios de procesos. Y los procesos duelen, sí, pero también nos pulen. El silencio de Dios no es su ausencia, es su obra en curso. La pausa en la historia no es el final, es el respiro antes del giro divino. Tal vez tú hoy estás como Esther, has dado un paso de fe, pero aún no ves el fruto. Has obedecido, pero aún no recibes la respuesta. Y el enemigo parece festejar mientras tú esperas. Pero déjame decirte algo con todo el corazón, esperar con Dios no es perder el tiempo, es sembrar en el tiempo correcto. Y todo lo que se siembra en fe, a su debido tiempo dará cosecha. La paciencia te entrena para no moverte por presión, sino por dirección. Te enseña a distinguir entre oportunidad y propósito, entre impulso y destino. Esther no habló en el primer banquete porque Dios tenía preparado algo más en el segundo. Algo mayor. Algo perfecto. No te desesperes. Si Dios te está haciendo esperar, es porque está preparando no solo la respuesta, sino también tu corazón para recibirla. Recuerda, cuando parece que nada se mueve, es porque el cielo está preparando un giro que nadie verá venir. El enemigo puede construir sus planes, pero Dios ya escribió el final. Y en esa historia, la paciencia también es un arma. Esperar con Dios no es perder el tiempo, es sembrar en el momento preciso del milagro. Hoy aprendimos que la paciencia no es debilidad. Es una estrategia del cielo. Es la fe que sabe esperar cuando todo grita por correr. Esther no habló aún, porque Dios aún no había terminado de hablar en secreto. El palacio calla, pero el cielo trabaja. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si esta palabra tocó tu alma, compártela. Deja tu comentario. Suscríbete y mantente conectado con lo que Dios sigue revelando en esta serie. Síguenos en las redes sociales a través de Listra. Nos escuchamos en el próximo episodio de Esther. Brilla como Esther, levántate, tu corazón nunca se detendrá. Desde el silencio Dios te guiará. Brilla como Esther, la luz vencerá. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.